Muy buenas. Vamos hoy con una temática totalmente diferente a la habitual en mi canal. Esta temática la hago por petición popular, me la han solicitado y es un poco a demanda. Hoy vamos a hablar de sexualidad, de género, de sexo y de cierta confusión que existe al respecto en la sociedad, lo cual tiene un sentido y es lógico. Vale, esta charla tiene un motivo, tiene una finalidad de divulgación, ¿vale? Intentamos simplificar una realidad muy compleja que parece que hoy en día aparecen nuevos nombres raros, eh, cosas que no entendemos de género, cosas de género invertido, cosas extrañas que no entendemos. Y nos parece que hay términos como muy nuevos, muy novedosos, aunque en realidad nos faltan términos, en realidad. Nos faltan muchísimas palabras. Generalmente tenemos muchísimos eufemismos que nos sobran y palabras que nos faltan. Por poner un ejemplo, cuando decimos sexo, la mayoría de las personas entienden coito y no sexo. El sexo no es el coito. El acto sexual no solo es follar, vaya. Y vamos a intentar desenredar una maraña de palabras que no tienen el significado que son y que, bueno, con el tiempo se han ido pervirtiendo. Bien, entonces hablaremos de sexualidad. Cuando hablo de sexualidad, me acuerdo de la universidad, cuando un profesor nos dijo que el 70% de la energía del cerebro iba destinada a la sexualidad. En ese momento yo pensé que era un salido y creo que en mi clase también. Pero he ido entendiendo a lo que se refería. La sexualidad no es solo follar. La sexualidad va desde que me atrae a alguien hasta que emancipo a mi prole. Es decir, todo lo que hacemos como padres, como abuelos, también es parte de la sexualidad. Todo el concepto de la reproducción también es parte de la sexualidad. Y al final, pues muchísimas cosas son parte de la sexualidad y no lo entendíamos así, ¿no? No lo entendíamos como algo relacionado con la sexualidad. Pues, por ejemplo, el trabajar para que tu hijo vaya a la universidad no parecía sexualidad y, sin embargo, sí lo es porque es tu hijo. Bien, y también hablaremos de diversidad. El arco iris es la bandera de la diversidad, no de los gays. Es un poco un error. El arco iris es la bandera de toda la diversidad, no solo es ni siquiera la diversidad sexual o de orientación sexual, es de toda la diversidad. El concepto arco iris habla de las distintas formas que hay de existir en el mundo, las distintas formas naturales que hay de existir en el mundo, más mayoritarias o menos minoritarias, pero naturales. Bien, hagamos un pelín de historia. Ahora mismo estamos comenzando la tercera revolución sexual. La primera revolución sexual comenzó en los 60, ¿vale? Y en ella se abrieron cosas que eran imposibles, como por ejemplo una cosa que se llamó sexo prematrimonial, que hoy en día suena a chiste, ¿no? Sexo prematrimonial, ¿qué quieres decir? La desnudez, el que pudiera haber una revista con una chica en tetas, las familias monoparentales, que antes eran muy estigmatizadas, los anticonceptivos, el matrimonio no católico, eh, el sexo sin tener que haber amor y la homosexualidad al final de todo. En la segunda revolución sexual, que es de los 90 hasta ahora, pues aparte de la homosexualidad entró la bisexualidad, que al principio eran considerados como viciosos, eran como homosexuales, sí, pero bisexuales hoy ya es vicio. Las parejas de hecho, el matrimonio homosexual, las familias homoparentales, es decir, de padres homosexuales, que yo recuerdo de niño cuando esto se veía como terrible, ¿no? ¿Cómo van a poder educar a dos hijos decentes, ¿no? Si son gays. Parejas liberales, poligamia, los drags y el transgénero. Estamos terminando ahora con el transgénero y comienza la tercera ola de la revolución sexual que durará pues otros 30 maravillosos años y que en ellos veremos el transgénero, la sexualidad como algo normalizado, el poliamor, los intergéneros, el género no binario y el fluido. Que entiendo que ahora mismo esto nos suena chino, normal. Igual que en los 60, si le decías a alguien bisexualidad, le sonaba chino. Entendamos la revolución sexual como algo que ocurre y una vez ha pasado, pues todo el mundo lo entiende, o la mayoría de las personas lo entienden, pero cuando llega suena raro y las cosas cambian muy rápido. Cosas que ahora mismo suenan raro, pues dentro de unos años sonarán normales. También recordar que hay una horquilla, hay personas que siguen en la primera revolución sexual y en otros países incluso no han empezado la primera revolución sexual. Y es algo cultural, ¿vale? Y hay personas que ya prácticamente están terminando la tercera y personas que en la misma población están empezando la primera, porque así funciona. Bien, algo que os voy a intentar repetir varias veces es lo que llamo la integral del conocimiento. Es decir, que cuando empezamos a conocer algo de algo, al principio, cuando lo empezamos a conocer, pues somos más dicotómicos, A o B.
A medida que vamos conociendo las cosas, vamos añadiendo muchas más dimensiones. Resulta que no era un A o B, sino que había una línea, o incluso dos líneas de dos cosas distintas, el la ida y la vuelta, que además de esa dimensión hay otra y muchas dimensiones, y que además puede haber ninguna dimensión, y todo se va complicando, ¿vale? Vamos a empezar con lo que creo que es más simple, ¿vale? El sexo. ¿Qué es el sexo? ¿Vale? Los posibles sexos son hembra o macho. Y realmente sexo, aunque pensamos que es una cosa, son muchas cosas, ¿vale? Empezaré hablando del sexo primigenio. El sexo primigenio es la hembra. Es decir, las bacterias, cuando son asexuales, todas son hembras. Los genes van en parejas iguales, ¿vale? ¿Por qué? Por si falla uno, tener el otro, perdón, los cromosomas. De esta manera, cuando tengo un cromosoma, un gen en un cromosoma que está mal, pues me voy a mi otra copia. Es una copia de seguridad para que todo vaya bien. Con una única excepción en la naturaleza, que son los machos. Los machos, enfrente de la X, tienen un chuchurrío pequeñito, 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 que ni es ni una I ni es una leche, es un chuchurrío. Y si les falla un gen, pues fallan. Por eso los hombres están, entre comillas, peor hechos, viven menos, tienen más enfermedades, menos tolerancia, menos resistencia, están hechos menos para sobrevivir y más para la testosterona, valientes a la guerra, a la agresión, sí, pero no tanto para la supervivencia. Bien, vamos a ver que cuando hablamos de sexo biológico, ¿vale? Entendemos que hay cuatro, en principio empezaremos viendo tres sexos biológicos. El primero es el sexo cromosómico, es decir, si tienes XX o XY. El segundo es el sexo hormonal, si eres más sensible al cortisol o más sensible a la testosterona. Y el tercero es el fisiológico, es decir, si tienes una vagina o un pene, algo que esté a la vista y que podamos ver. Bueno, pues en realidad, siempre que hable de sexo, de ahora en adelante, hablaré de sexo fisiológico, no de los otros dos. ¿Por qué? Porque los otros dos son confusos en realidad, no son tan guays como parecen. Resulta que hay muchas personas que son hembras, es decir, que su sexo fisiológico es hembra, es decir, que tiene vagina. Sin embargo, su genética es XY. Y hay personas que tienen pene y su genética es XX, por no hablar de las trisomías, que ya son la leche. Es decir, que la genética no depende tanto, no determina de una forma tan cerrada el sexo, como pensábamos o como yo pensaba antes de estudiar esto. Lo que pasa es que hay personas que son como más sensibles a la testosterona y más sensibles al cortisol, y eso hace que aun teniendo una X, pues salga una hembra o un macho. Por lo tanto, en realidad es como que los cromosomas están de alguna manera en los dos, ¿vale? Por otro lado, tenemos el sexo hormonal, que tampoco es fiable porque hay personas, hay hombres muy sensibles al cortisol, con mucha ansiedad, y mujeres muy testosterónicas. Entonces nos vamos a quedar con el sexo fisiológico, que es aparentemente el más fácil, porque tú miras ahí abajo y tú ya ves si hay un colgajo o no, y según eso, pues ya sabes si es macho o hembra. Bien. Pues tampoco, resulta que esto tampoco era tan fácil. Resulta que el sexo fisiológico no es tan simple porque existe una cosa que se llama intersexualidad, lo que antes llamamos hermafroditismo, es decir, personas que están a medio camino entre tener un pene y una vagina, que están ahí 50-50. Curiosamente, esto que parece una anomalía estadística extraña, algo muy raro, muy raro, muy raro, pues está en un 0,5 o un 1% de la población. 0,5 o 1% de la población me pareció una cantidad enorme de personas que tienen ambos, o que al menos lo han tenido antes de operarse, porque imagino que muchas personas se operarán y luego lo ocultarán, claramente. Por ejemplo, antes, hace mucho tiempo, cuando esto pasaba, les hacían hembras, les cortaban. Ahora en día eso se considera ilegal, como una ablación. Y es la persona la que tiene que decidir qué quiere hacer, si ponérselo, quitárselo, o lo que sea, o nada, o dejárselo así. Bien, entonces vemos que el sexo, incluso el sexo, que era lo como más claro, tampoco es tan dicotómico como pensábamos de macho, hembra y punto pelota, sino que resulta que entre macho y hembra hay unos grados de intersexualidad, ni siquiera es igual. Hay micropenes y hay maxiclítoris y hay todos los pasitos intermedios entre uno y otro. Por lo tanto, tenemos un espacio entre los machos y las hembras que está ahí. Y además está la transexualidad. ¿Qué quiere decir transexualidad? Cambiar de sexo. Es decir, cambiar tu pene por una vagina o tu vagina por un pene. Ya está, no hay que darle más vueltas. Solo es esto, cambiar tu pene por una vagina. Eso es lo que llamamos transexualidad. De cualquier manera, con hormonas, con como sea, cambias tu cuerpo físicamente, por lo tanto cambias tu sexo fisiológico porque el sexo es lo que vemos. Un pene o una vagina, no es otra cosa. Bien,
El concepto cisexual quiere decir personas que coinciden que el sexo con el que nacieron y su género y todo lo demás, pues es el mismo que el que siguen teniendo. Y luego están todos los demás, ¿vale? Que son los intersexuales y los transexuales. Vale, como vemos, el sexo, que era lo más fácil de todo, lo más simple, lo más claro, pues de claro no tenía nada. Era bastante más complejo de lo que esperábamos. Vamos con orientación sexual. Hasta la orientación sexual es algo que en principio, pues, bueno, estamos un poquito más cerca. ¿A qué le llamamos orientación sexual? Aquello que te pone cachondo, que te gusta, que te atrae, que te ruboriza, que te da ganas de apretar y morder. Bueno, creo que todos entendemos a lo que nos referimos con atracción sexual. Bien, pero sí que es cierto que vamos a hablar de atracción sexual en función del sexo. Es decir, si te gustan hombres o mujeres. Porque hay atracciones sexuales que son en función de otra cosa, como la edad que tenga la persona. Me gustan los mayores, como la etnia, me gustan morenos, me gustan inteligentes, me gustan... y un montón de parafilias más. Y las parafilias o los gustos sexuales más o menos anómalos los vamos a dejar por otro día porque si no esto se va a complicar en exceso. Solo digo que la orientación sexual no solo es en función del sexo, sino que tiene otras muchas orientaciones que no son en función del sexo. Bien, y en función del sexo, en principio, tenemos los dos primeros puntos de los que partimos, que es heterosexual, que quiere decir que te gusta el sexo opuesto, y homosexual, que te gusta el mismo sexo. Bien, hasta aquí todos. Pero resulta que aparece en el medio una cosa que se llama bisexual, que es que le gustan los dos. Sin embargo, esto no está en el medio. No es que te gusten un poco los chicos y un poco las chicas, sino que te gustan ambos mucho. Por eso realmente tenemos que cambiar esta gráfica y pasar a otro tipo de gráfica, porque en realidad el bisexual es A más B, es todos. Quiero decir que en realidad cuando ponemos esa gráfica es fallida porque hay una doble dirección. Lo mucho que me gustan los hombres y lo mucho que me gustan las mujeres. Y todas las personas tienen cuánto me gustan los hombres, de 0 a 10, cuánto me gustan las mujeres, de 0 a 10. Y el perfecto macho homosexual le gustan los hombres 0 y las mujeres 10. Pero eso es raro, eso es raro. Algunas veces te gustan las mujeres 10 y los hombres 2, o las mujeres 8 y los hombres 3, o cualquier combinación en estos dos números de 0 a 10. Bien, ¿y qué pasa si me gusta 0 y 0? Pues a esto le llamamos asexualidad. La sexualidad es que no me gustan 0 los hombres y me gustan 0 las mujeres. No siento ningún tipo de atracción sexual por ninguno de ellos. Bien, con lo que entonces, si tenemos en cuenta la doble línea, tenemos el bisexual puro, que quiere decir que le gustan 10 los hombres y 10 las mujeres, el homosexual puro, que le gustan 10 y 0, o al revés, 0 y 10, y el asexual 0 y 0. Aunque estos puros son como, bueno, no están así. Las personas tienen dos números, lo que le gustan mucho los hombres y mucho las mujeres. Es más fácil de entender en este esquema vectorial. En este esquema vectorial vemos que hay una flecha y la flecha tiene una longitud. Si la flecha se acorta, pues llega a 0 y eso es asexual. Si la flecha se alarga es que me gustan mucho ambas las dos. Es decir, si me gusta 5 y 5, por ejemplo, estaría en la línea recta y por la mitad de camino. Bien, ¿qué porcentajes tenemos en nuestras poblaciones? Bueno, curiosamente cuando tú vas hablando de la homofobia es algo que ya no existe. Ya nadie es homófobo, igual que nadie es racista. Me parto el culo. No solo porque hay personas a las que llamamos homófobas. O sea, realmente ¿a qué llamamos un homófobo? ¿O a qué llamamos un racista? O un machista. Llamamos un racista a alguien más racista que sus congéneres. No quiere decir que sus congéneres no sean racistas, lo son. Pero él destaca por serlo más de lo que toca en su tiempo. Es decir, una persona machista en 1950 en realidad es muy poco machista en 1900. Y una persona muy poco machista... bueno, creo que lo entendéis. Vale. A lo que voy. Lo que vemos es que el porcentaje de gays que se declaran gays más o menos es estable con las generaciones. Vemos baby boomers, vemos todas las generaciones que a las que podemos entrevistar ahora mismo y vemos que más o menos en torno al 13% se declaran gays. 12, 13, 11. Y es estable. ¿Por qué es estable? Porque cuando tú te gustan mucho los hombres y muy poco las mujeres, tienes pocas opciones a estar con mujeres y al final no te queda otra que ver tu realidad. Sin embargo, si te gustan bastante las mujeres, ya está, suficiente. Hablo de como hombre, ¿no? Si como hombre me gustan bastante las mujeres, no importa si los hombres me gustan más, no importa porque la sociedad va a ser mejor que pase por heterosexual. Entonces me voy a declarar heterosexual, especialmente en las generaciones más antiguas. En las
generaciones más modernas no. Mirar cómo al principio los baby boomers, el 80% se declaraban puramente heterosexuales. Y eso ha ido poco cambiando, cambiando, cambiando. Y ahora en la última generación solo el 50% se consideran heterosexuales. Y seguimos viviendo en una sociedad extremadamente homófoba. Por todos, yo, tú, todos, todos. Y los gays también, ¿eh? Todos, todos. Esto es como el racismo, es en la cultura en la que vivimos. Bien, por lo tanto, podríamos esperar que esta gráfica siguiera cambiando. Sí, lo sé, hay distintos niveles de homofobia. Sé que algunos están diciendo, pues yo no soy nada homófobo. Ya, sin embargo, hay unas frases homófobas que a mí me encantan, como la de, yo no soy homófobo, tengo un amigo gay. Y no le tengo miedo. Yo los respeto, mientras no me hagan nada. A ver, ellos que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Tampoco tengo por qué verles por la calle. Yo tengo derecho a ir por la calle sin ver esas cosas. Es decir, son personas tremendamente homófobas en realidad. Tremendamente homófobas en 2020. Seguramente estas personas en 1980 eran revolucionarias, eran las personas menos homófobas del mundo. Ya, pero el tiempo pasa y la cosa avanza. Bien, ¿cuál es mi predicción futura? Mi predicción futura es que la generación F, la que sea, realmente lo que va a quedar es que va a haber un 15% de personas puramente gays o puramente heteros y todos los demás estarán en medio. Así, más o menos. Porque, bueno, es la pista que me da ese 13% estable. Bien, entonces volvemos a generar la misma gráfica en orientación sexual. Y esta vez vamos a añadir dos conceptos que son términos medios entre la sexualidad y la hipersexualidad. Es decir, hay personas que son hipersexuales, es decir, que tienen pocas necesidades sexuales, que le gustan poco. Y hay personas que le gustan un montón y estarían todo el día dándole que te pego. Esas personas son hipersexuales y otras son hiposexuales, y si es muy hiposexual llegas a asexual, que es el paraíso. La sexualidad es el paraíso, chicos, os lo digo en serio. ¿Por qué? Pues yo recuerdo cuando era chaval, yo pensaba que el paraíso sería la bisexualidad. Dije, hombre, la bisexualidad tiene pinta de ser cojonuda. Que pin, que pan, no perdonas. Con el tiempo me di cuenta de que no, realmente todo lo que sea tener necesidades no es bueno. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y el asexual no necesita nada. Bien, cuando hablamos de hiposexualidad e hipersexualidad, sobre todo al llevarlo a los extremos, vemos muy claramente algo que también merece ser mencionado, que es que realmente esa línea de la hiperhiposexualidad son dos líneas, la mental y la física. Por ejemplo, tenemos personas asexuales, mentalmente hablando, pero que físicamente tienen la necesidad de masturbarse. ¿Y en qué piensan? En cosas rítmicas, en una bicicleta, en un tic-tac, en un reloj. Es curioso esto. Piensan en cosas rítmicas, tic-tac, y se masturban a pesar de que mentalmente no piensen en sexo, como el resto de las personas cuando hacemos eso. Bien, y luego está la hipersexualidad o hiposexualidad mental. Que es decir, que pues quizás esté todo el día pensando en sexo, si soy hipersexual, pero no tengo la necesidad física de tener sexo. O al revés, sí tengo la necesidad mental de la sexualidad, pero no la parte física. O tengo muchísima parte física, pero no tanta mental. Es decir, que son como dos líneas que se entrecruzan, que es verdad que muchas veces puedes tener las dos, pero se puede dar el caso de que uno tenga mucho de una y poco de otra. Y es una dimensión más. Bien. Y además me gustaría nombrar ciertas palabras complementarias, como son, por ejemplo, la pansexualidad, que lo que nos viene diciendo es fóllate a las mentes. Es decir, no te fijes en el sexo de la persona, sino en su mente. Esto sale un poco de la orientación sexual en función del sexo. Estos tres lo salen, pero los he querido meter igualmente. La omnisexualidad, de lo que hables de a mí me ponen todos los cuerpos, indistintivamente. No es distinto a me ponen las personas, ¿vale? La pansexualidad, a mí me gustan las personas, las mentes de las personas. Lo que te hace ser persona, que es tu mente. La bisexualidad me gustan todos los cuerpos, indistintamente. Viejos, mayores, no me importa, me gustan los cuerpos, sin más. Y luego está el demisexual, que es como una especie de peirromántico. Es decir, que solo les atrae sexualmente aquello que aman previamente. Esto, la demisexualidad, es algo muy bien visto por Disney. Es algo genial, ¿no?
solo tener sexo con el hombre amado, ¿vale? Es un poco lo que intenta decir. Pero esto no lo dice como algo que debas hacer, sino como algo que te ocurre. A mí me ocurre que si alguien no tengo una relación afectiva con esa persona, sexualmente no me atrae. Bien, terminamos con nuestra, un poco más compleja de lo que pensábamos, gráfica de orientación sexual. Y vamos a la orientación romántica o amorosa. ¿Qué quiere decir orientación romántica? Pues aquellas personas con las que yo establezco relaciones afectivas, que no tiene por qué ser en realidad aquellas personas que me ponen cachondo. Aunque la mayoría de las personas lo meten dentro del mismo saco, es como que es lo mismo, ¿no? Pues en realidad no es lo mismo. Y en orientación romántica vamos a volver a la misma gráfica de nuevo, con el aromanticismo, que son personas que no tienen ningún tipo de necesidad de tener relaciones con otros, ninguna. Y dentro de los arománticos hay dos perfiles. Uno, los que además de románticos son asexuales, los que se autodenominan amebas, que no tienen ningún tipo de necesidad de tener ni relaciones afectivas ni sexuales. Y luego están los arománticos, que son sexuales e incluso a veces hipersexuales. Y a veces bisexuales, hipersexuales, pero arománticos. Es decir, son personas que tienen necesidades, muchas o pocas, sexuales, pero no románticas. Y estas personas suelen ser acusadas de irresponsabilidad afectiva. Ese concepto tan guay de irresponsabilidad afectiva, personas que te utilizan y luego se van. Bueno, pues resulta que estas pobres personas no pueden decir a los demás lo que son porque ni siquiera lo saben. Es que yo soy aromántico, no tengo esa necesidad. Y si pudieran decirlo, pues pudieran juntarse con más personas arománticas y cubrir sus necesidades bien, sin necesidad ni de dañar a otro, ni de ser ellos los que se ven obligados a dañar a otro. Bien, y igual que en todas las demás, tenemos los homorománticos, heterorománticos, los hiperrománticos y los hiporrománticos, es decir, personas que tienen muchísima necesidad de tener una pareja, que no saben vivir sin pareja, y personas que tienen muy poca necesidad de tener pareja o ninguna, que son los arománticos. Además, no siempre coincide con la parte sexual, es decir, yo puedo ser homorromántico y heterosexual. Es decir, que la relación ideal para mí sería con un hombre, pero el hombre no me pone, lo que me pone es la mujer, o al revés. Por suerte no suele ser así, no suelo tener un 10 en lo que me gustan los hombres, un 0 en lo que me gustan las mujeres y un 10 en mi romanticismo con las mujeres y un 0 en los hombres, esto ya es fastidiado, pero bueno, estadísticamente se puede dar el caso aunque sea menor. Y como en la anterior, me gustaría meter el panromántico, que habla como el pansexual, pero de la parte amorosa, es decir, yo me enamoro de las mentes, no me enamoro de una cara, y me da igual si eres feo, si no eres feo, si eres... me da igual, me enamoro de tu mente. Los omnirrománticos se enamoran de cualquiera, ya no de cualquier persona, sino de cualquiera. Es un matiz bastante más distinto y difícil. Y luego están los demirrománticos, que son románticamente perisexuales, es decir, que no saben si alguien le pone cachondo, o sea, perdón, si no saben si alguien les gusta hasta que tiene sexo con él. Es decir, yo no sé si alguien me va a gustar o no si no me lo he tirado previamente. Lo cual, pues, es un poco un marroncete, porque imaginaros antes, cuando después de casarse tenías sexo. Estas personas están fastidiadas porque realmente no lo tengo claro. Después de tener sexo, pues ya te digo, pero ahora mismo no sé si me gusta o no. Románticamente, quiero decir. No sé si hay química, si siento eso que hay que sentir. Bien, hacemos nuestro esquema final, que es similar al anterior, pero con la parte afectiva en lugar de sexual. Para los que queráis profundizar, os hablaré del triángulo de Aben. El triángulo de Aben es un intento de meter todas las dimensiones en una misma gráfica. El romanticismo arriba, la sexualidad abajo. Tremendamente compleja y que no le llegan las dimensiones que vemos los humanos para meter, pero saqué un montón de información de ese triángulo y me ayudó un montón. Y vamos a hablar de tipos de relación. Tipos de relación en función de su exclusividad, ¿vale? Y esto va a dar un giro más a toda la parte que acabamos de ver, de orientación sexual y de orientación romántica. Un último giro, una última dimensión, en la cual vamos a hablar de los tipos de relación en función de si son cerradas, abiertas, mono o poli. ¿Qué quiere decir? Abierto o cerrado quiere decir que hay más personas que pueden entrar en la relación, y monosexuales o polisexuales o monopoli quiere decir que la relación se establece uno a uno o en grupo. ¿Vale? Son relaciones grupales o no. Bien, y dentro de esto empezaremos por la agamia, que es la decisión de no tener pareja, por lo que sea, sin importar tu sexualidad, y por lo que sea, decides no tener pareja, decides casarte contigo mismo, como una película que hay, y
vivir felizmente tú solo. Y eso pues es igualmente válido y respetable porque es una decisión más. Luego están las relaciones exclusivas, que son las relaciones de toda la vida, las afectivas y sexualmente cerradas, monoafectivas y monosexuales. Bien, estas las conocéis, son las de siempre, las de Disney. Luego están las relaciones sexualmente abiertas, también llamados cuckolders, pollas viejas. Estas son afectivamente cerradas, pero sexualmente abiertas. Es decir, afectivamente cerradas quiere decir que tú y yo estamos casados, nos queremos y no queremos a nadie más. Sexualmente abiertas quiere decir que podemos tener sexo con otras personas. Sin embargo, es monoafectiva y monosexual. ¿Por qué es monoafectiva? Porque es afectivamente cerrada, nos queremos tú y yo y nada más. Y monosexual porque a pesar de que puedan tener relaciones con otras personas, son de uno a uno. Es decir, no es que vayamos tú y yo como pareja a acostarnos con alguien, sino que tú te acuestas por ahí con quien tú quieras y yo por ahí con quien yo quiera. Tenemos las relaciones polisexuales, también llamadas swingers, que son afectivamente cerradas, pero sexualmente abiertas. Y luego son monoafectivas y polisexuales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a nivel afectivo la relación pues, es de dos, igual que una relación clásica, monoafectiva. Sin embargo, a nivel sexual son abiertos y polisexuales. Es decir, la gracia no es tanto que uno tenga sexo por ahí, sino tener sexo todos juntos. Venga, donde caben dos, caben tres. Luego tenemos las relaciones poliamorosas, que son polirrománticas, pero el término poliamoroso triunfó, que son afectivas y sexualmente abiertas, sin embargo son monoafectivas y monosexuales. Es decir, que afectiva y sexualmente son abiertas porque yo tengo un novio A y luego tengo un novio B. Como ocurre con los amigos, yo tengo un amigo A y un amigo B. ¿Y entre ellos son amigos? No. Yo tengo un amigo A y un amigo B. Sin embargo, son monoafectivas porque no se permiten los grupos de amigos, ¿vale? Son solo amigos en parejas. Yo soy amigo de Juan, soy amigo de Pepe, pero no hay grupos como tal. Este ejemplo me vale. Y luego tenemos las relaciones polígamas, que son afectivas y sexualmente abiertas o cerradas, pero siempre poliafectivas y polisexuales, que quiere decir que somos como una única manada, ¿vale? Siempre somos poliafectivos porque nos queremos en grupo, polisexuales porque tenemos sexo en grupo. Sin embargo, puede ser afectivamente abierta o cerrada, y sexualmente abierta o cerrada. Quiere decir que en algunas ocasiones pues somos nosotros cuatro, y si alguien tiene que entrar con nosotros cuatro. No vale que tú tengas sexo por ahí con otro. Eso es ponernos los cuernos los tres. Sé que suena un poco raro, pero se entiende como una unidad. Y la unidad puede ser cerrada o puede ser abierta. No tiene por qué, puede ser abierta, pero también muchas veces es cerrada y no puedo tener sexo fuera de mi unidad familiar. Vale, entiendo que esto suena un poco todo complejillo, teniendo en cuenta que muchos de vosotros vendréis de un mundo donde pues la primera revolución sexual, pues os recordáis cuándo comenzó. Vale. Me gustaría hacer una reflexión sobre la exclusividad afectivo-sexual, ¿vale? Es el mundo en el que vivimos y es lo que nos han enseñado, es cierto. Y es una opción más, tan buena como otra cualquiera, también es cierto. Sin embargo, en la cultura en la que vivimos, parece que es la única opción. Y hay un montón de personas que tienen otras opciones que pues no les es fácil vivir. Desde mi punto de vista, la exclusividad sexual tiene agujeros, quizás como todas las demás, pero el ver el amor como una posesión, pues es un problema. Imaginaros con los amigos. Si yo tengo un amigo y solo puede ser amigo mío y no puede ser amigo de nadie más, pues suena un poco enfermizo, ¿no? Pues esto no nos sorprende con el tema ni afectivo ni sexual. Además que los entremezclamos, mezclamos lo afectivo y lo sexual de una forma muy turbia y este es parte del problema, ¿vale? Muchas personas no les importaría realmente que su pareja tuviera sexo con otro, pero temen que el sexo sea mejor que el mío y entonces se vaya, o complejos varios. Vale, el propio concepto de tener una esposa y un esposo, pues ya lo dice todo. El que te puedan robar una pareja como si fuera algo que tú tenías en posesión, pues va en esta cultura de esa pertenencia del amor. Y cuando llegamos a nivel sexual, pues nos encontramos con lo mismo, ¿no? Yo a mi hombre le doy todo lo que necesito. Que es una frase que me quedó un día ahí, como tú que sabrás, ¿no? Ese sexo circunscrito al amor, esa necesidad de fingir orgasmos, bueno, ese punto en el que damos un valor terrible al sexo y teniendo en cuenta que además solo una persona puede tener sexo contigo, que es la persona que además coincide que es la que amas. Y teniendo en cuenta la infinita diversidad sexual que tenemos,
pues lo que genera al final es un enorme tabú en el que no se puede hablar de las cosas y un montón de necesidades reprimidas, insatisfechas, de personas que sufren muy innecesariamente por algo simplemente cultural. Por no hablar de las parafilias. Las parafilias ya ni las toco. Pero lo que sí me gustaría es que pudierais ver qué alimenta todo esto. La exclusividad como única opción cultural alimenta la inseguridad de las personas, la culpabilidad, los celos, engaños, traiciones, parejas rotas, matrimonios amargados eternamente, webs de relaciones rápidas, cruising y un montón de necesidades reprimidas que alimentan el negocio del porno y de la prostitución. Que al final viven de esto. Si no fuera por todo esto, la prostitución no tendría una tirada como la que tiene. Estoy segurísimo. Especialmente si metemos las parafilias, quiero decir. Vale. Quizás estemos un poco mareados. Voy a hacer un pequeño repaso de donde estamos hasta ahora. Hemos hablado del sexo, ¿vale? Como el sexo fisiológico. Hemos hablado de la orientación romántica y de la orientación sexual. Aparte de todo el espectro y la flechita, añadimos a la derecha una pequeña dimensión en la cual habla de poligamia o monogamia. En resumen, es una dimensión compleja, pero una dimensión más, que se aplica tanto a sexual como a romántica. Bien, pues vamos allá, nos abrochamos los cinturones. Vamos con el género, que es el motivo real de esta charla. Cuando me pidieron esta charla, me lo pidieron por el género, que era lo que las personas no entendían, porque es la novedad, las primicias en las últimas novedades dentro de la revolución sexual. Hasta ahora el género no se veía demasiado expuesto por una razón, que es que culturalmente se nos oprimía excesivamente con el género. Tienes que ser un hombre, compórtate como una dama. Bueno, recuerdo toda mi vida que se me pegaba en el pecho, se me daba así golpes fuertes, pum, pum, y decía, machote, soy un hombre. Esto lo recuerdo yo y muchos de vosotros peor. Tampoco yo fui educado como un macho men, pero era algo para todos, era algo general. Nos lo decían 1000 millones de veces, ¿no? Ser un hombre o no ser un hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, con una presión tan grande uno no se puede permitir el lujo de pensar, ¿y si soy otra cosa? De esta manera se oprimía y como los zurdos que aprenden a escribir con la derecha, pues aprendías a ser un hombre. Poco a poco esto se ha ido dejando de hacer de una forma tan clara y las personas que estaban sobre todo en el otro extremo empezaron a levantar la cabecita. Y a medida que vamos avanzando, pues ya no hace falta estar en el otro extremo para empezar a levantar la cabecita. Bien, ¿qué es el género? ¿Qué diferencia hay entre el género y el sexo? Vale, pues el sexo, hablamos de que había varios tipos de sexo, el cromosómico, el hormonal y el fisiológico, ¿verdad? El fisiológico era lo que llamamos sexo, el tener un pene. Bien, pues resulta que hay un cuarto tipo de sexo, que es el sexo social. El sexo social es este hombre o mujer. Pero ojo, cuando hablamos de social, no estamos hablando de algo aprendido o cultural, sino de un rol social, rol establecido genéticamente. No es un rol que tú puedas decidir. Tú no puedes decidir ser otra cosa que lo que eres, ¿vale? Pero sí es un rol, es como una serie de funciones que se te dan a nivel biológico. Como que el caballito macho lleva los huevos. ¿Por qué? Porque su rol es el que lleva los huevos. Y el pavo real es el que lanza la cola y asusta a los enemigos. Pues es un rol, ¿vale? El rol del que va a la guerra y el rol del que coge a su cría y corre para sobrevivir. Esto es ser un hombre realmente o ser una mujer. Un rol totalmente social, que no se elige, que no se aprende y que tampoco es tan binario y dicotómico como el resto de las cosas. Siempre, ¿no? Partimos de esta base, ¿no? Pues A o B y no hay nada en medio. Si ya habéis visto que hasta ahora esto no ha funcionado, pues esta vez no va a ser distinta. Realmente hay, al menos, ¿vale? Una dimensión entre ser hombre y ser mujer. Bien, ¿qué hay en medio? Lo que hay en medio se llama intergénero. Son todas las cosas que, igual que pasaba con la intersexualidad, intergénero es todo lo que hay en medio entre hombre y mujer. Y si resulta que eres perfectamente mujer en todo, perfectamente mujer en todos los ítems, en todos los sexos, pues eres lo que llamamos cisgénero. Y si no eres intergénero, cisgénero es lo convencional, vamos a decir. Es como decir lo convencional, lo clásico, lo estándar. No sé si lo mayoritario estadísticamente, porque puede que eso no sea así, pero desde luego sí lo estándar, culturalmente hablando. Y también hay personas transgénero, que no tienen por qué ser transexuales, que es diferente. Un travesti que se viste de mujer y va por la vida sintiéndose mujer es un transgénero. Cambiar de género no es algo definitivo como cambiar de sexo, que es más definitivo.
No tienes por qué operar, no tienes por qué nada, solo tienes que actuar y ser mujer. Porque ser mujer es algo que haces. Y las personas que son mujeres hacen mujer. Y ya está, no tiene más vuelta. No hay nada más simple que el transgénero. Si yo me pongo una peluca, o no me pongo una peluca, es que sin peluca, siendo yo, pero me veis que actúo como una mujer, pues ya está. No hace falta más. Solo es que voy a interpretar el rol de mujer, porque por lo que sea me siento mujer. Podría fingirlo, pero no voy a sentirme cómodo en ese rol. Entonces, no tiene mucho sentido. Además del transgénero, resulta que los géneros no son tan binarios como el resto de cosas. Y hay personas que son agénero, es decir, que no tienen género, que no se ven en ninguno de los dos roles. Y personas que son bigénero, es decir, que se ven en los dos roles. Porque, como ocurría antes, uno puede ser muy hombre, menos hombre, medio hombre, poco hombre, y a la vez, independientemente de esto, muy mujer, poco mujer, medio mujer, nada mujer. Y sé que esto nos es difícil de imaginar ahora mismo porque tenemos la mente un poco encasillada, pero con los años vamos a ir viendo que nosotros no éramos tan cisgénero como pensábamos y que cada uno está en donde esté. Bien, como decía, tenemos el bigénero, que es tanto uno como el otro, el agénero o género neutro, que es ninguno, y el demigénero, que está a mitad de camino. Un demichico es solo la parte de chico, un demichica es solo la parte de chica. Complicado, ¿verdad? Bien, realmente el demigénero es parecido en el esquema de antes a la hiposexualidad. Es como que tiene poco género. Es mujer, pero poco. No llega a ser mucho. Bien, y a esto vamos a incluir el pangénero. El pangénero es algo diferente, es género humano. Es una casilla como el queer, que luego veremos, en las que no tengo claro nada y todavía no he encontrado un hueco donde yo me sienta bien, así que me adhiero a lo que sí sé que soy, que es humano. Y el género fluido, que es esto que tantos quebraderos de cabeza da la gente y es donde la gente le peta en la cabeza. Cuando llegamos al género fluido es donde la gente que llegó hasta aquí, con la cabeza entera, ahí le hace ¡pa! Y le peta la cabeza. ¿Qué quiere decir género fluido? Que oscila, que a veces es más de un lado y a veces es más del otro. Es decir, que coger esta gráfica y poner 2 puntos. Para verlo más fácil, poner 2 puntos que estén relativamente cerca. Bueno, pues las personas bigénero oscilan entre esos 2 puntos, intermitentemente. Y esto que os parece rarísimo, en realidad no es tan rarísimo. Y si os dijera que todos tenemos sexo, orientación sexual, género fluido, todos. Bueno, algunos diréis que no, pero fijaros, cuando tenía 15 años me gustaban las de 15 años. Ahora me da asquete. Es decir, la orientación sexual cambia, es fluida. Ahora mismo a mí, una sesentona poderosa me va. Y hace 20 años me parecía algo loco. Así son las cosas. No solo es la cuestión de que te gustan personas más mayores porque no te queda otro remedio. No. De hecho, una niña de 18 años ahora mismo me da asquete. Y antes me flipaba, claro. Bien, seguí sin ver lo del género fluido. Voy a apretar un poco más. Lo que quiero decir con que todos tenemos género fluido, o todos tenemos la posibilidad de tenerlo, es porque la naturaleza es muy sabia y nos lleva a ser flexibles. Hay una cosa que se llaman estudios de náufragos. Los estudios de náufragos son recopilaciones de las personas que han quedado náufragas. Y resulta que al cabo de 2 años, todos los náufragos, todos, tenían una compañera afectiva y sexual llamada Lola, que era una cabra, un mono, un coco, el señor Wilson. Bueno, pues el señor Wilson en la peli, ¿recordáis que era un amiguete? Pues no era un amiguete, era su marido. Y tenían un sexo maravilloso todas las noches. Bien, cuando estas personas vuelven al mundo, claro, uno dirá, hombre, pero eso es porque está mega salido y se fue una cabra porque sí. Cuando vuelve al mundo normal, pues se dejará de cabras y ya está. Pues no. Una vez que a ti te ponen las cabras, no te dejan de poner. Sé que esto es turbio, a mí tampoco me gusta pensarlo, chicos, pero la ciencia nos lo dice. Una vez que tú has abierto una orientación sexual, esa orientación sexual no se va, queda abierta. Ya te gusta y ya está. Como muchas parafilias que una vez que te empiezan a gustar, pues ya te gustan. Lo siento. O no lo siento, pero ahí está. Bien, con esto lo que creo que demuestro es que en determinadas situaciones la orientación sexual puede fluir.
pues si hay esa capacidad, algunas personas tienen esa capacidad más ligera, sencillamente más ligera, y por diversidad, esas personas oscilan entre cosas y a veces están en un lado, a veces están en otro, y les es muy confuso explicar a los demás qué carajo les pasa, porque si ya el transgénero no se entiende, pues imagínate el fluido. Bien, y por último están los terceros géneros, los géneros no unidimensionales, es decir, los géneros que no se basan en una línea entre hombre y mujer. Estos géneros realmente sabemos muy poco. Hay personas que afirman pues, que son gender, trender, hay como distintos nombres de otras opciones, pero que tienen poca base hasta ahora. Pues que un tío lo diga, pues bueno, lo dice un tío. Yo creo que puede ser cierto, la verdad no tengo ni idea, pero no solo los nombro como algo que está por estudiar, que realmente no sabemos si los va a ver o no los va a ver, pero que tampoco nos vamos a cerrar a ello, porque hasta ahora ya nos han dado en los dientes unas cuantas veces. Bien, hago un repaso final de lo que es el género. En el mismo esquema, donde la flecha es la cantidad de género, podemos tender más hacia mujer, hacia hombre, hacia los dos, quedarnos por la mitad o tener ningún género, ser agénero. Vamos con el último punto, expresión de género. La expresión de género es semicultural y aprendida relativamente. Relativamente aprendida. No del todo, pero sí relativamente. ¿Por qué? Porque las personas tienen ciertas cosas que son genéticas que les hacen más proclives a tener una expresión de género distinta a otra. Expresión de género es, para entendernos, lo machote que eres, ¿vale? Pues hay hombres muy machotes y hay mujeres muy machotes. Y hay mujeres muy femeninas y hay hombres muy femeninas también. Y esa es la expresión de género. Y aunque sí sea algo aprendido y sí sea algo cultural, hay un punto en el que tiene una correlación fisiológica relacionada con la hormona, relacionada con tus hormonas. Por ejemplo, las mujeres machotes tienen menos, lo voy a decir así, aunque esté mal dicho, tienen menos cortisol y más testosterona que las mujeres femeninas. El punto de la testosterona y el cortisol influye en esto. Influye. Sin embargo, el cómo ser un machote, eso sí se aprende, ¿no? El qué hay que hacer para serlo. Recordar que vivimos en un mundo lleno de estereotipos de género, de que te dicen lo que es femenino y lo que es masculino. Y son miles. Es decir, a un hombre puede no gustar el fútbol. Vale, es una. Pero si le gusta, si no le gusta el fútbol, le gusta depilarse y le gusta, está muy preocupado por ser guapo, estoy pensando en un metrosexual, que hace unos años fue una revolución, pues al final es medio gay, se decía. Esto debe ser medio gay, porque ni le gusta el fútbol, está siempre pensando en estar guapo, se echa cremitas, este es gay. Vale, era una visión de miras terriblemente corta. Bien, dentro de expresión de género tenemos el masculino y el femenino. Y el masculino y el femenino pueden ser hombres o mujeres, cualquiera de los dos. ¿Vale? El afeminado, el suave, el delicado, la loca, el amanerado. O la camionera, el marimacho. Pues serán un claro ejemplo de personas que eran hombres, machos, pero femeninos. O al revés. Y a mitad de esto tenemos los andrógenos, los que ni fu ni fa. Los que en muchas cosas son de una manera y en muchas cosas son de otra y se mantienen de una forma muy neutra. Que no es lo mismo que a género. ¿Vale? Los andrógenos sí tienen un género, pero no tienen una expresión de género definida. Bien, y para terminar esta parte hablaré de los queer. Esa Q de LGTBIQ, JK, LPI y termina en Q. ¿Qué carajo quiere decir esa Q? El queer. Pues el queer no quiere decir nada. El queer no es un grupo real. El queer solo es las personas que todavía no me veo representado. Debo ser raro, lo que sea, pero yo ahí no encajo. Es decir, las personas que no encajan en todas las casillas estándar. En 1900 había un porcentaje de queers enormes, porque ya ser gay no encajaba. Hoy en día hay un porcentaje de queers más pequeños, y cuando todo lo que yo os he contado lo acepte la población, pues el porcentaje de queers será aún más pequeño. Quizás siempre los haya, pero creo que como población lo que deberíamos conseguir es que los queers sean, si no erradicados, los que menos. Quiero decir que ya no haya personas que sencillamente piensen, pues yo no encajo, porque ya lo tenemos bien estudiado y sabemos dónde encaja cada uno y ya está.
Quizás hay excepciones, pero en general creo que es algo a lo que tendríamos que tender, ¿no? A que cada uno pudiera decir, pues ahora me comprendo y ahora puedo explicar a los demás lo que va conmigo y ya está. Y antes de terminar esta charla, me gustaría hacer una reflexión. Bien, hace un tiempo pensábamos, ¿no?, que Darwin, la naturaleza, nos hizo con una premisa que era solo sobrevive el individuo más adaptado al medio en el que vive. Desde esta premisa uno piensa, pues entonces todo esto ¿de qué cojones va? Si lo más adaptado, como si no puedes tener descendencia, no puedes, estás jodido ya. Y si eres gay, no puedes tener descendencia. Bien, esto que acabo de decir yo, que puede parecer lógico de primeras, en realidad es muy cazurro, muy cazurro, muy cazurro. Para empezar, porque claro que puedes tener gay, o sea, ser gay con descendencia, chicos. O sea, diría que la mayoría de los gays tienen descendencia, al menos hoy por hoy. Por otro lado, el gay puro, pues es uno, pero hay otros muchos que no son tan puros. Y por otro lado, no estáis viendo la naturaleza como es. La naturaleza nos hizo a los humanos para ser unos individuos terriblemente adaptables, que se adaptaran a cualquier medio y a cualquier situación. Y para eso nos dio flexibilidad, porque la familia no es mamá y papá. La familia en el entorno natural, hablo de hace 10.000 años, 100.000 años, 200.000 años, 300.000 años, 1.000.000 de años, en todos esos tiempos, cuando los humanos eran nómadas y quizás ni siquiera eran humanos del todo, resulta que en determinadas situaciones necesitaban no ser familias, ser triadas, ser clanes, ser tribus, ser un grupo de 8, y el grupo de 8 es la familia y tienen hijos los 8 juntos. Y para que todo esto tuviera masa y pegamento y la familia sobreviviese siempre, generó la diversidad sexual, para que siempre haya personas que de alguna manera encajen, incluso los asexuales. Sé que esto es un poco difícil de entender, pero el ser humano no está creado exclusivamente para papá y mamá. Quizás sí mayoritariamente, o quizás sí fuera una de las formas más habituales, no lo niego, pero la flexibilidad estaba ahí por algo y por eso hay personas que son diversas, más altas, más bajas, y con esto igual, más monógamos, menos monógamos, más lo que sea. Y en general, como sociedad, creo que quizás no deberíamos dar tanta importancia a esto, que estamos todo el día no, siempre que aparece algo nuevo, es como, yo no me creo nada, esto de que va, bueno, es algo que yo ya viví muchas veces en la vida. Pues yo cuando vi este cuadro que veis delante, que es un chiste, pues yo también flipé y dije, yo no conozco nada de esto, andrógeno, ¿qué? Yo no sé nada, pensé. Así que me puse a investigar. Pero otras personas no saben nada y sencillamente niegan la mayor. Dije, pues esto no existe, punto pelota. Y claro, así nos va, chicos. Al final lo que necesitan las personas, todas las personas del mundo, sin excepción, es verdadero respeto y aceptación. No yo la respeto, pero que no se acerquen a mí, no. Verdadero respeto, que incluye aceptación. Aceptación de verdad, te acepto como eres, no me preocupa eso. Te acepto yo igual. Sé quién eres, te conozco y te acepto. Y si no conozco esa forma de ser, no te voy a poder aceptar, porque no te conozco. Bien, espero que no os haya escandalizado en exceso. Muchas gracias por suscribiros. Un abrazo a todos.